y hoy estamos en nuestro último capítulo de la temporada. La batallita del abuelo, pero hoy vamos a contar la batalla realmente tal como es para que lo sepan muchísima gente. Es que voy a cumplir ya los 80 la semana que viene. Vivan la vida muy bien, como puedan, porque se va muy pronto. Se va muy pronto. Así, muy rápido. Que la fortuna más grande es la salud. Recuerdo que un tractorista en aquellos años ganaba 8 duros. Yo creo que ganaba el doble que un tractorista y el sueldo era la mitad, ¿no? Pues ya no me guste más por aquí. Yo no les digo que no vivan como están viviendo porque es una fortuna vivir como están viviendo la juventud hoy, ¿no? Pero bueno, también se tienen que parar un poquito a pensar. De regalarte no te regala nadie nada, ¿eh? No. Hay que lucharlo, hay que buscarlo, hay que trabajarlo. Bienvenidos, bienvenidas, soy Marta Reales, esto es No Trabas y hoy estamos en nuestro último capítulo de la temporada y viene alguien muy especial que para mí es muy importante y estoy deseando de que todos podáis conocerlo. Es una persona que andó cuando no había asfalto, que además se comunicaba cuando no existían las redes sociales y que amó en la distancia cuando las cartas tardaban pues muchísimo, no existía la instantaneidad como tal. Y además es una persona que tiene muchas más historias que arrugas y creo que os puede encantar conocerlo y es mi abuelo, José María, y estoy encantada de que estés hoy aquí, la verdad. Ha sido mucho tiempo preparando esto para que tú pudieras estar también y muy feliz, afortunada y agradecida de que hoy mi abuelo pues, esté aquí con Pues nosotros. yo estoy encantado. ¿Estás encantado? Estaba deseando que llegara este momento. No por nada, sino para mí es una ilusión muy grande, una satisfacción muy grande de que seas tú ante las cámaras la que me estés haciendo las preguntas que tantas veces hemos hablado, te he contado, las batallitas del abuelo, pero hoy vamos a contar la batalla realmente tal como es para que lo sepan muchísima gente que hoy son mucho más jóvenes que no saben cómo se vivió en aquella época. Entonces mi infancia pues ha sido como la de cualquier niño en aquellos años. Es que voy a cumplir ya los 80 la semana que viene. Ya estás ahí Sí. rozando, ¿eh? Y con 80 años tienen mucha historia y mucha vida por delante, en que en realidad se hace muy corta. Os quiero que lo sepan mucha gente. Vivan la vida muy bien, como puedan, porque se va muy pronto. Se va muy Pasa pronto. así, Muy súper rápido. rápido. Y antes de nada, ¿cómo te definirías a ti mismo, como José María? Si alguien te pregunta, ¿quién es José María? Más que tu nombre, ¿qué definirías de ti? ¿Cómo Bueno, te pues yo me defines? defino como una persona normal, que nacida en un pueblo, en Manzanilla, que nací. En la época mía eran los juegos que siempre salen en documentales antiguos de la bola, el trompo, el aro, el tolvito, montones de juegos que en aquellos años era lo mejor que lo pasábamos jugando, ¿no? Afuera aparte nos inventábamos algunos juegos más que no eran normales, como irnos a la barranca o a los piratas, a tirarnos desde el cerro. Juegos que en aquel momento se pasaban muy bien, nos divertíamos bien. A la pelota con una pelota de trapo. Fíjate los balones que hay hoy, hay balones por todos lados. Que hacen un montón de daño, además. Te da un Exactamente, balón de eso. exactamente. Y disfrutábamos muchísimo. La verdad que en mi niñez he disfrutado mucho, porque con esa edad tan joven no se piensa en nada más que la obligación que tienes, que es el colegio, que te Sí. lo tomas como una obligación porque te la tienes que tomar, pero después jugar, hasta que ya te llega una cierta edad que ya dice, se terminó esta edad que tengo y ahora ya es otra cosa. Ya hay Empieza, responsabilidades, ya no somos niños, ¿no? ahí empieza Ya toca ya otro tu papel. vida a cambiar un poquito porque tienes más responsabilidades y ya te vas pensando a largo tiempo. Yo ahora no pienso nada más que mañana o pasado, 3 días o 4, lo más largo, Sí. para que voy a pensar más, bastante pensado, pero entonces se piensa a años vista, a yo no sé qué, cuando venga la feria, que tardaba una barbaridad en llegar a la feria, ahora viene la feria detrás De un una mes en de otro. otra, por eso mismo, ¿no? Y era la ilusión que se tenía en aquel momento y ¿Y se vivía a tú gusto. en tu infancia tenías muchos sueños? Cuando tú eras pequeño soñabas con cosas muy grandes que a lo mejor se han podido cumplir. O dices, pues mira, pues eso es algo que yo tenía y era un sueño y finalmente no se cumplió y desapareció. Ya ¿Tenías sueños grandes? siendo un poco mayor, sí. Sí, he soñado despierto, como se suele decir, en tener algo que en ese momento no podías tener económicamente. Y todos esos sueños, más cuando ya tienes tu pareja, que como te solía decir, te echabas novia, Sí. ya había una responsabilidad más grande en la persona, y entonces sí pensaba en poder tener cosas que no has tenido. Y yo tengo la fortuna de que todos esos pensamientos que hemos tenido, lo mismo yo que mi señora, se han hecho realidad, pero con creces. No me quejo. Muy Se ha hecho bien. en realidad todo y sobrepasando lo que pensábamos entonces. No tengo una fortuna, pero vivo muy bien, muy a gusto
y los años que me queden lo voy a vivir lo mejor que pueda, es lo que me ¿Por qué? queda. ¿Qué es para ti la fortuna realmente? La fortuna es tener salud, principalmente esa es la fortuna más grande que hay. Después, que se cumplan tus sueños despiertos, como yo digo. Si se cumplen, vas siendo feliz, eres feliz. Crea tu vida, crea tu familia, como la tengo hoy, gracias a Dios. Y eso es un triunfo y una fortuna muy, muy grande, muy grande. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gustaba a ti cuando eras pequeño? ¿Lo que más te gustara hacer? ¿O lo que menos te gustaba? ¿O algo que tú sentías que te podía faltar y quisieras tener? Yo que he tenido que trabajar en el campo, te Sí, hablo de lo que menos me gustaba vale. de niño, ¿eh? Eran varios trabajos que había que me eran malísimos. Lo he tenido que hacer porque había que trabajar. De niño ya se empieza a trabajar y más en aquellos años, ¿no? ¿Con qué edad empezaste tú a trabajar? Pues yo empecé a trabajar con 11 o 12 años. 11 o 12 años ya estaba trabajando en el campo. Pero después tuve la suerte que empecé a trabajar en el campo en un trabajo que me encantaba, que era conduciendo un tractor. De niño. Yo entré para ayudarle al hijo del señorito, como se le Sí. llamaba en los pueblos, para ayudarle, para enganchar remorque, para acompañarlo. Y terminé arando, solo. Ujú. Terminé arando, siendo un niño. Pues tenía 12 o 13 años, no tenía más, ¿no? Pero aquello me encantaba, aquello me encantaba. Pero pasó el tiempo y como me encontraba tan feliz en ese trabajo, pues se le ocurrió a mis padres de decirme que me tenía que venir a Sevilla a trabajar. Ellos lo hicieron con todo lo mejor del mundo, buscando lo mejor para mí, porque de verdad era un esclavo. Era un esclavo. Entonces no me dabas cuenta. Me daba cuenta, además, trabajando en una cosa que me gustaba, ¿no? Pero en realidad lo hicieron por bien para mí y gracias a Dios así ha sido. Pero yo era afortunado trabajando allí. ¿Te Era gustaba tu afortunado. trabajo dentro del campo y de Sí, sí, esta... me encantaba, me encantaba. Me encantaba y no me cansaba de trabajar en el campo. Además, por mucho que trabajara, yo pensaba algunas veces que decía, bueno, yo hoy no he parado arando con el tractor, me comía el bocadillo conduciendo el tractor arando. Mm. Pero lo que me fastidiaba muchas veces es que cuando llegaba este señorito con el que yo trabajaba, me decía, ¿qué hará hoy? Y yo le decía, pues he arado tanto y me cambiaba el oliva tanto, hay que arar un poquito más, hay que arar un poquito más. Y yo, en lo poco que yo entendía, digo, más si no he parado, de arar. Y recuerdo que un tractorista en aquellos años ganaba 8 duros. ¿Qué eso cuánto puede ser en euros? Porque yo de duro, nada, ¿no? Ni un euro. Bueno, yo ya también el cambio de duro a euro lo pierdo, ya me he hecho a los euros, ya. Pero es que a mí me pagaba 4. Yo ganaba la mitad de un tractorista, de un hombre, ¿no? Y a pesar de eso, cuando a mí me decía, ahí es cara un poquito más, me traía más. Pero claro, ¿qué pasaba? Que me tenía muy, muy cogido porque me gustaban los caballos, tenía 2 caballos de montar. Cuando llegaba a la romería del pueblo me dejaba el caballo, yo iba a la romería en el caballo. Empezaba a conducir un Renault 4 que tenía y me lo empezaba a dejar para que lo conduciera, esta cosita. Me tenía amarrado allí. Él sabía que aquello me gustaba y me tenía. Hasta que ya tuve que dejar aquello porque mis padres dijeron, no, tú de esclavo ya más no. Muy bien. Bastante tío yo cuando era niño, ¿no? Y es lo que los padres buscan para los hijos, ¿no? Aunque Y muchas veces no lo queramos, o sea, o no lo queramos, no, más bien no lo podemos ver, ¿no? Que nuestros padres en ese momento están buscando como el bien para ti, que a lo mejor no es realmente lo que es bien para ti, pero ellos como que un poco te intentan encauzar en el camino de lo que sería bien. por supuesto, por eso lo hicieron. En que yo en ese momento no lo entendía, porque dejaba lo que me gustaba, dejaba mis amigos, dejaba las amigas, las reuniones, todas las cosas, ¿no? Y eso me apartaba totalmente, porque además hay 40 kilómetros de Sevilla a Manzanilla, entonces esos 40 kilómetros eran 200 y pico hoy, porque no había medio, no había nada, no había nada más un coche de viajero que salía una vez al día y volvía por la tarde, ¿no? Entonces aquello era muy lejos, muy lejos. Además, con la mala suerte de que ya que no me gustaba, yo me vine la primera vez, estuve 4 días nada más en Sevilla, y al que hizo 5 me fui. Me fui corriendo a mi pueblo. Me cogí un coche de transporte, que era el Dama, que le Sí. llamaba, y me fui. Pero eso fue la primera vez. Pero la segunda, que me vuelven a insistir mi padre y mi madre, José María, que te vas a Sevilla otra vez. Ya dije yo para mí, pues ya esta es la última. Yo no vuelvo más. A tal punto que este señor con el que yo trabajaba me dijo,
la otra vez estuviste 4 días, ahora no te he hecho una semana. Y me salió algo de adentro, siendo un chavalito, que yo le dije, digo, pues no me ve usted más por aquí en el pueblo, me verá cuando vengan las fiestas. Total. Y así ha sido hasta el día de hoy. Muy bien. No he ido más por... Bueno, no he ido más a trabajar ni a nada. Mi vida está en Sevilla desde que me vine. ¿Y cómo te sentiste tú cuando das ese paso de decir a alguien que realmente no está confiando, ¿no? En ese caso el señorito, no confía en que José María vaya a durar más de una semana? Claro, porque sabía lo que aquello me tiraba a mí. Sabía que yo aquello lo estaba haciendo, a pesar de que me hartaba trabajar, muy a gusto. Ujú. Y eso para era un... Bueno, ya digo, solamente en que yo creo que araba el doble que un tractorista y el sueldo era la mitad, ¿no? Entonces era en ventaja, ¿no? Entonces, ¿qué se creía? Que me iba a pasar igual que me pasó la primera vez. Y ahí me salió a mí algo de más edad que la que yo tenía a Sí. responderles de esa forma. Digo, pues ya no me guste más por aquí. Y efectivamente casi ha sido. Pero fíjate lo que es la vida en aquellos años, que yo me arreglo con mi mujer hoy, después de 57 años casados que llevamos y 4 años de novio, 60 y algo. Bueno, pues resulta que me arreglo con ella al día siguiente de quedar como novio. Bueno, como novio. Un novio que yo le tuve que preguntar, bueno, ¿te escribo o no te escribo? Que es lo que había entonces. ¿Te escribo o no te escribo? Y me respondió, escríbeme. Digo, bueno, si me dice escríbeme, Es es que que... sí que le es que- intereso, ¿no? ¿Y sabe qué tiempo me llevé para volverla a ver otra vez sin volver a Manzanilla, que estamos hablando de 40 kilómetros? 4 meses. 4 meses sin poder volver. Ahora eso es imposible. Claro, porque yo trabajaba en lo que eran las tabernas, se le llamaba antes aquí en Sevilla, tabernas Ujú. del pueblo. Hoy ya no hay tabernas, hoy son todos bares. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Ahí no se cerraba, era como la funeraria, abierto casi día y noche, ¿no? Y claro, yo tuve que decirle con el que trabajaba, digo, mira, déjame ir a Manzanilla un par de días, porque llevo 4 meses ya de novio escribiéndome con mi novia y no he vuelto ahí. Y me dijo, bueno, pues ahora te daré 2 días todos los meses. Y me dio los 2 días primero, que yo cuando llegué a verla, la verdad, digo, seguimos siendo novios, ¿no? Porque carta ya no es, cruzábamos carta casi a Claro, diario, ¿no? sí. Pero una ilusión muy grande. Se vivía con una ilusión grande y con un pensamiento de poder superar aquello que estabas viviendo tú para mejor, para Sí. mejor. Y lo mío se ha realidad, se ha hecho realidad, vamos. Y Mm. ahora, por ejemplo, o sea, vivimos en una etapa en la que todo es una instantaneidad continua, todo es el ahora y la gente realmente no tiene paciencia. O sea, ahora cuando algo no funciona, lo dejo ir, ¿no? No me paro un poco a pensar de decir, bueno, si a lo mejor lo hablamos o nos comunicamos, pues a lo mejor podemos salir por otro lado. ¿Cuál es el secreto que le dirías tú a esas personas jóvenes que viven un poco en lo rápido y no tienen esa paciencia para decir 4 meses sin ver a esta persona? Además, que antes, o sea, ahora tenemos redes sociales, ahora mandas un WhatsApp y es muy fácil. Pero Ahora se manda un WhatsApp y antiguamente, se ve. Y se ve. claro, tú antes mandabas una carta y ahora si la recibía, no la recibía y te pones ahí un poco como a la espera de a ver qué pasa. ¿Qué le dirías tú a esas personas que viven como no me contesta hoy, no me ha contestado este mensaje, algo le pasa o a lo mejor ya no quiere tener nada más conmigo, ese tipo de cosas? ¿Cómo, Claro, qué es le que hoy, dirías es que hoy tú? la comunicación es totalmente distinta, porque hoy instantáneamente te puedes estar comunicando con lo que sea y a lo mejor se lleva un día que no comunica con él, esa persona o lo que sea, y ya lo ves raro. Pero antes eso no podía ser porque las cartas no llegaban a tiempo, porque había veces que yo recibía 3 cartas y yo decía, llevo una semana que no recibo una carta y después me venía el cartero con 3 cartas, porque se iba retenido por lo que fuera, ¿no? Hoy todo eso ha cambiado. Pero la ilusión de entonces, yo creo que no la hay hoy. Primero, la ilusión que se tenía entonces. Segundo, hoy se vive más al día. Se piensa menos en crear algo positivo para tener, para poseer, para cuando te llegue el momento de tener que vivir de otra manera distinta por tu edad, tengas resuelto un poco tu problema, ¿no? Ujú. Entonces, yo no le digo que no vivan como están viviendo porque es una fortuna vivir como están viviendo la juventud hoy, ¿no? Pero bueno, también se tienen que parar un poquito a pensar, mirar un poquito hacia adelante. Hoy queremos todos estar en la calle cada momento, tomándonos que a todos nos gusta, que a todos Claro. nos gusta, a mí me gusta y me gustaba entonces, lo que hace que no había la posibilidad que hay hoy, ¿no? Y hoy por lo menos están disfrutando ese momento. Pero después llega cierta edad
Que ahí es cuando ha tenido que pensar, bueno, ¿por qué yo no hice en aquel momento esto o lo otro? Si no lo has hecho, ahora tiene las consecuencias, ¿no? De que tu Totalmente. vejez no es tan buena como tú pensabas tenerla, ¿no? Si tú te la has creado antes y te has ido buscando un medio de tener mejor vejez para cuando te llega a cierta edad, Ujú. pues la has luchado y hay veces que se consigue. De regalarte no te regala nadie nada, ¿eh? No. Hay que lucharlo, hay que buscarlo, hay que trabajarlo. Y ¿Y piensas tú, por ejemplo, que ahora la vida actual de una persona joven, o sea, vamos a hablar entre 25 y 35 años, ¿no? Que es cuando un poco se empieza a establecer toda la vida de cada uno, ¿no? ¿Piensas que es más sencilla de lo que era antes o piensas que es más hay más dificultades a la hora de establecerte en todo? no, Porque hoy mucho más sencilla que antes. Mucho más sencilla por todos los medios que hay. Lo que pasa es que una cosa es que la vida sea más sencilla hoy, más todo. Hoy viajamos, nos desplazamos, cosa que antes, ya digo, el desplazamiento de 40 kilómetros era una barbaridad, ¿no? Cuando lo ujú, podía hacer, ¿no? Hoy eso se hace día a día, ¿no? Entonces se está disfrutando más que podía disfrutar entonces económicamente por los bienes que hay y por todo. Pero que solamente la felicidad no está ahí. La felicidad es tú crearte algo, proponerte algo y llegar a conseguirlo. Y no tienes muerto, sino bajito, ¿no? Que después tienes lugar de ir subiendo, ¿no? sí, Entonces hoy yo creo que no se piensa en eso. Hoy se piensa más en el día, que no es que sea malo. Yo no critico que sea eso malo. Yo con mi edad ya hoy lo hago. Más el día que no pensarlo, pero ya con mi edad. claro. Ahora la persona que es joven le queda mucho por delante y tiene que pensar distinto. Distinto. Si yo no tengo hoy para ir al bar a tomarme una copa, no voy. Y si lo tengo, lo guardo. Y si lo tengo, lo guardo. Mañana pasado iré. Pero hoy no. Hoy se vive distinta. Se vive de otra manera. Mejor por un sitio y peor por otro. Ujú. Yo no cambio la niñez mía, no la cambio yo por la de hoy, ¿eh? Eso de la pantalla, de esto y lo otro, no. ¿Qué te parece a ti eso? No. No, porque no disfrutan. No disfrutan. Es que salen del colegio y ya están con la tablet y ya están con la esto y ya están. Venga, entonces, ¿qué juego hacen hoy? ¿En qué se entretienen jugando? Antes se jugaban pareja, los chavales, chavalas, te reunían, pero hoy tú, con que te metas en la habitación te sobra. Totalmente. Entonces, y mañana otra vez la misma rutina al colegio, que vas de mala gana. Pero cuando llega a casa, a la habitación, que tengo el móvil, que tengo eso no, ¿Tú no. piensas que hay en esta generación, en este momento que estamos viviendo, piensas que hay más infelicidad de la que había en tu momento? O sea, personas de 30 años son más infelices ahora de lo que eran las personas de 30 años de... Son más infelices no por nada, porque pasa como con la pareja. Hoy se vive en pareja perfectamente, perfectamente. Si no, y por ahí lo veo muy bien. Si nos interesa o no nos interesa, se corta y no pasa nada. Antes era totalmente distinto. Antes, yo me acuerdo, la noche que yo quedé arreglado con mi señora, Ujú, que me vino un chi a la cabeza que me cambió la vida. Yo estaba loco de contento, porque además me gustaba y sabía que ya no íbamos hecho novio, ¿no? Pero se vino a la cabeza la responsabilidad que yo ya tenía, que yo el día que volviera al pueblo, igual que hacía antes, me iba con mis amigos a pasarlo bien los 2 días que estuviera, el día que estuviera, lo que sea. Ya cuando yo volviera, como me pasó a los 4 meses, yo tenía otra responsabilidad. Yo aquello lo tenía que apartar ya. Un escalón más que iba subido, ¿no? Hacia sí, llegar de a un donde tiene compromiso de también con una compromiso. persona, no Y hoy consigo no, mismo hoy nada no, más. hoy no ocurre eso. Hoy no ocurre eso. Hoy yo creo que como tosa un poquito más de la cuenta, dice, mira, que estás tosiendo, que no me agrada, que me voy. Me molestas. Claro, oiga, entonces, no, por una parte lo veo bien, no se tienen por qué aguantar, sino, y por otra cosa, la unión tiene que esperar los años, tienen que hacerse, es como el vino, deja que envejezca, Total. y es como mejor está. Y ahora hablando del amor, también en esa parte, ¿qué es el amor para ti? Hombre, el amor para mí yo creo que es una de las cosas más grandes que hay. Es que si tú no vives con amor, yo, que llevamos ya digo 57 años casados y 4 que estuvimos de novio, yo ahora mismo me encuentro mucho más feliz que los primeros años casados. Era otra ilusión, era otra eso, pero hoy ya esto es que
Hoy si la escucho toser, le digo, ¿qué te pasa, hija? No me molesta. Al principio a lo Sí, mejor te molestaba tanto toser, ¿no, hija? sí, Y hoy es totalmente distinto, tiene un amor más profundo, un amor de muchos años y disfruta con ese amor. También estoy en que personas que no se puedan convivir juntos, no pase lo que pasaba entonces, que tenían que aguantarse y no, yo qué sé, es que una vida entre matrimonio o pareja, de que tú no te lleves bien con ella, pues no. no continúe, porque no vives feliz, ¿no? Ahora, si tú las quieres, se quieren, la felicidad vienen entre los dos. Y esa unión entre los dos, si se quieren de verdad, cuando llega a cierta edad, es cuando más profunda es y más enamorado está. Porque antes te gusta el físico, te gusta la forma de reírse, la expresión de ella, sus andares, como yo digo, Mm, pero hoy te gusta todo. Antes la cabeza se iba a lo mejor a otros pensamientos, lo que sea, pero hoy ¿qué pensamiento te va? Si yo veo que me hace falta cualquier cosa, ya está poniéndomelo. Y si a ella le falta, yo estoy poniéndolo. Y antes, cógelo, ándame por él. Entonces es distinto totalmente. Tienes más fortuna sí. en que puede elegir más veces, pero no tanto elegir es más afortunado. No, no, el que más elige no tiene más Por fortuna. eso digo, ya, Por se supuesto. vive distinto, totalmente distinto. Y después de toda esta parte, porque al final pues llega el momento en el que te enamoras, que sigue tu vida, empieza, para ti realmente, ¿qué es lo que concebirías como que es una felicidad, que es algo que tampoco es tan tangible, pero que puedes estar feliz independientemente a que te falte, no sé, un vaso de agua hoy, ¿no? ¿Cómo es para ti la felicidad, el sentirte feliz? ¿Qué sería para ti eso? Yo es que no te puedo decir lo contrario de no sentirme feliz, porque todos los días, si hace lo que te apetece, ya no tienes la responsabilidad que tenía antes en el sentido de que cuando, como te he hablado antes, de que te creaba un pensamiento de querer superar lo que tenías para tener más, lo que sea. Hoy ya eso no. Hoy llega un momento que dices, mira, hasta aquí he llegado, hasta aquí estoy, vivo feliz, no me falta de nada, no tengo una fortuna, pero soy feliz con lo que tengo, porque te la has creado, nadie te la ha regalado. Y esos esfuerzos y esas cosas y sacrificios que te han hecho, no hablo por mí, hablamos en pareja, ¿no? Sí, Porque todo se crea entre la pareja, ¿no? Eso te da mucha felicidad, te da mucha felicidad. Es como cuando tú, yo recuerdo, yo tengo tu madre sí, y los dos tíos tuyos, el día que hubiera David, ¿no? Pero la primera que es tu madre, el salto que se pega, como te he dicho antes, de no tener novia a tener novia, de ser novia a ser mujer, y de ser mujer ya a tú ser padre y ella madre. Esas primeras palabritas que yo no entendía muy bien de tu madre, cuando decía papá, eso, eso te da una ilusión y una alegría porque estás creando tu vida y lo que tienes alrededor. Lo que tienes alrededor. Entonces, tú te consideras afortunado. Tienes que ser afortunado porque todo lo has hecho queriendo. Entonces, totalmente. y lo que se hace queriendo y con ilusión, te da alegría, te da placer de ver conseguido lo que tienes. Y yo ya he dicho, yo tengo mi capítulo, como aquel que dio a los 80 años, casi cerrado. Yo no disfruto ahora de lo poquito que puedo disfrutar, que es tener una vida tranquila, hacer lo que me apetece. Si no realizo todo lo que yo quiero es porque a lo mejor tiene un poco de impedimento en cualquier cosa, que tampoco muchas veces puedes hacer todo lo que te dé la gana, Claro. por lo que sea, ¿no? Pero eso se supera. El amanecer todos los días, con ella al lado, con tus hijos bien, con tus nietos bien. ¿Quieres más fortuna? Eso yo creo que el más rico del mundo le falta algunas veces eso y entonces no es afortunado. No, totalmente. Yo lo veo de esa manera, ¿eh? Por mi parte lo veo de esa manera. ¿Y cambiarías algo de todo tu proceso? O sea, hasta el día de hoy que cumples 80 años, ¿cambiarías algo atrás con respecto a ti? A lo mejor, pues, los momentos en los que te has podido quejar más o estar más en tu parte más negativa, quizás de decir, joder, pues hoy, por ejemplo, esto es una mierda, ¿no? Y realmente eso pasar y verlo con perspectiva y decir, bueno, pues tampoco, ¿no? Los miedos que he tenido en plan han sido miedos superados. A día de hoy, ¿cómo ves eso con perspectiva hacia la parte de atrás? Es que
cuando llega a la edad que yo tengo y mira hacia atrás y ha superado cosas que no son todas positivas, ha superado cosas de enfermedad, o bien por parte tuya o parte familiar, la pérdida de tus padres, la pérdida de tu familia, tu hermano. Eso, cuando tú lo recuerdas, te duele y te falta eso, pero la vida es así. Entonces tú tienes que comprender, por ejemplo, que la fortuna más grande es la salud. Pero hay veces que pasas por algún mal Ujú. que si piensas y miras, como yo digo, hay que mirar un poquito siempre para atrás, porque te crees tú que lo peor es lo tuyo. Siempre. Pero si miras un poquito para atrás y ves que lo que está detrás tuya es peor o supera lo tuyo, te debes decir, bueno, pues no es lo peor lo mío, ¿sabes? Entonces eso te hace tirar para adelante, seguir viviendo y plantear los días, como yo digo, 2 días por delante o 3, pensando lo que va a ser mañana o pasado, pero no más largo no. Vivir mucho más, quizás en el momento, ¿no? No Claro, tanto pensar en lo que va a venir mañana, porque al final lo que está pasando hoy es lo no, importante. es que ya con mi edad, ¿para qué va a pensar en otra cosa ni nada, no? Ustedes, los jóvenes, la juventud, sí tiene que pensar en más para adelante y conseguir o intentar de luchar por aquello que estás pensando que quiere tener o quiere poseer, sea felicidad, sea económico, sea lo que sea, ¿no? Ujú. Porque estáis en edad de luchar por ello. Pero mi edad ya y la edad como que yo tengo de mucho, hombre, si todavía yo estoy viviendo en pareja, gracias a Dios, con mi señora, en que me gustaría que no tuviera el problema que tiene, ¿no? Pero yo soy feliz con ella. Soy feliz, la tengo todos los días a mi lado. Estoy muy feliz con ella. El día que me falte, pues por ley de vida, o que yo falte, eso se tiene que notar muchísimo, muchísimo. Pero ya yo he visto eso o he pasado por eso con mis padres, ¿no? Que se van tus padres porque, porque es ley de vida. Porque si yo Solo hay tengo que 80 estar años, vivo mis padres, ¿qué edad tendrían hoy? un Imposible, montón, ¿no? un porrón de años. Exactamente, ¿no? Te queda esa conformidad que es una conformidad que tú no quisieras, pero que no tienes más remedio. Y la tienes que pensar porque es que la vida es esa, no hay otra. Sí, además la vida, que es lo que tú decías antes, también es algo que pasa como súper rápido, ¿no? Y al final estamos un poco viviendo la vida pensando en lo que viene después y lo que viene, y lo que viene, y lo que viene, sino más en la preocupación de un futuro, que también está bien, obviamente, no se puede vivir viviendo y ya está, pero dentro de ello yo creo que también se te escapan muchísimas cosas, ¿no? Cuando tú estás un poco ahí proyectando todo el rato en el futuro. Se escapa muchas cosas que tú, después de pasar, dices, hoy podría haber hecho esto, o podría haber hecho. Eso te enseña también, eso te enseña. Si vamos a cosas de divertirte, Ujú. muchas veces piensas, ¿y por qué no habré ido yo a este sitio? ¿Y por qué no he ido a lo otro? ¿Sabes? Pero si tienes posibilidad, de una vez que lo has pensado, volverlo a hacer, lo puedes hacer. Lo puedes hacer realidad, aquello que tú en aquel momento no hiciste y hoy en día estás recordando y dices, pues yo me gustaba ir a tal sitio y no fui. Ahora, ¿por qué no voy a ir ahora mismo? Si tienes posibilidad de ir, porque no tengas otros problemas, ya digo, de enfermedad o lo que sea, ¿no? Entonces esa realidad sí la puedes hacer. Esa sí la puedes conseguir hacerla. En que se haya pasado y no la has podido hacer, ¿no? No quedarte con las ganas de al No quedarte final. con las ganas, exactamente, no quedarte con las ganas, porque de niño te se quedan muchas cosas por hacer. De mayor también te se quedan muchas cosas por hacer. Pero volver atrás, a ser niño ya es imposible. No, claro. Ahora, a hacer lo que yo el año pasado, hace 2 años, 3 años, quería haber hecho y no lo hice, y hoy lo puedo hacer, no tienes problemas ninguno, lo puedes realizar, ¿no? Ya digo, si no tienes males, no tienes algún impedimento que te lo prohíba hacer porque no puedas, ¿no? Pero todo eso lo puedes hacer y hacerlo realidad. Lo pasado está pasado, porque la vida te va llevando al Hacia. sitio que Mm. corresponde. Y esto de que tú cuando eres joven no piensas, yo nunca he pensado en que yo iba a llegar a 80 años. Eso a mí en mi cabeza no entraba. Hoy miro para atrás y digo, joder, si yo me parece que era ayer. Es que se hace la vida tan corta, tan corta, tan corta, que parece que lo coge con la mano ayer cuando estaba jugando con los amigos tuyos del colegio. La vivencia del colegio, lo del campo, lo de cuando te vienes a Sevilla, que lo pasé mal, porque ahí era joven y sin embargo lo pasé muy mal, Ujú. porque yo acostumbrado a lo que estaba acostumbrado, a meterte en Sevilla,
que para mí era una cosa de otro mundo, ¿no? En pensiones, dormí en pensiones, que era un chaval de 16, 17 años. Yo he llorado muchísimas veces solo en la habitación que tenía en la pensión. He llorado, primero por eso, porque me faltaba lo que yo me gustaba tener, que era aquello de mi pueblo, ¿no? Jugar, la juventud, mi novia que no la veo, pero por todo eso hay que pasar para conseguir lo que tú te has propuesto. Todo no se hace realidad sin forzarte, sin trabajarlo. Pasan momentos malos, claro que lo pasa. ¿Y crees que Yo he son te- necesarios esos momentos? O sea, hay que vivirlos como tal y sentir que estás triste o sentir que a lo mejor pues lo que te rodea no te gusta para que también te dé un poco el impulso para seguir en tu camino. Es que tienes que vivirlo para después saber aprovechar ese momento que viviste mal, aprovecharlo ahora si puedes, para quitarte aquello, no quitártelo de la mente porque lo has pasado y está ahí grabado, ¿no? Pero ahora decir, oye, ahora mira qué fortuna tengo, ahora lo has hecho y antes no podía hacerlo cuando yo pensaba quererlo hacer, pero no podía, ¿sabes? Entonces tienes esa suerte de poder hacer realidad lo que entonces en aquel momento no pudiste hacer. Tienes esa suerte. Ahora, volver a aquel momento y hacerlo en aquel momento, si no lo hiciste es porque no podía enteramente, ¿no? O no tenías las herramientas o la posibilidad de Ni poder... posibilidad ni herramientas, ni eran los medios que hay hoy, ni la edad, ni la fecha que vivimos hoy, ¿no? Hoy yo me da coraje de que las fiestas vienen unas detrás de otras, tienen su misma distancia unas que otras. Sí. Los días nos los amontonamos, nos los quitamos. Pero me da coraje cada vez que cambio de almanaque. Y otro año, por Dios, si hace nada y menos puse este almanaque, otro almanaque otra vez más. Y eso te da satisfacción, porque lo estás viviendo. Y te da apuro que te va llegando la hora. Porque si te encuentras feliz, te da apuro que esa felicidad que tú tienes, esas cosas, como la estás viviendo, te se vaya acabando, ¿no? Has dejado atrás muchísimas personas que tú has querido mucho, amistades, amigos, y ya no están. Y eso te da también fuerza para decir, yo que estoy, voy a vivirlo como pueda y lo mejor que pueda. Muy bien. Por lo menos yo con mi edad lo intento hacer de esa manera. Y Hay días que te levantas mejor, días que te levantas peor, pero yo al levantarme y ver que todavía tengo a mi compañera y que estoy junto a ella, que estamos los dos, es tu felicidad. es felicidad, claro que lo es. ¿Y piensas que tu generación, ya la de los abuelos, ¿no? Todo el mundo pues ha tenido sus abuelos, los que estamos aquí hemos tenido abuelos. ¿Piensas que es una generación olvidada? No, ¿No? no. No, tú a mí no me olvidas, Yo no. exactamente. Yo a ti no te puedo olvidar. Claro, ni yo a ti como nieta. Y no creo que a nadie se le olvide su abuelo, no su abuelo, su tía, su tío, que dentro de esa unión familiar, ya la de abuelo ya y nieta, lo de hija y padre, eso no se pasa. Lo que pasa es que tú quisieras estar como cuando eras más chico. Eso te lo escuchaba yo y decía a mi madre. Yo no lo entendía, hoy lo entiendo perfectamente. Hijo, me gusta cuando eran ustedes chicos, porque todos estaban alrededor mía. A donde yo iba o llevaba, iban ustedes. Nada más que crece uno, se van yendo. La intranquilidad que te entra no es la misma que entonces cuando tú lo tienes alrededor, ¿sabes? Entonces ahora mismo piensas muchas veces, con tu madre casi lo hablamos todos los días, ¿no? El David, el Diego y desde lo mismo, ¿no? Pero si pasan varios días que no nos vemos, me falta algo. Me falta algo. Y ya digo, me se viene a la cabeza muchas veces lo que mi madre me respondía muchas veces o me contaba, que entonces ya había teléfono, Sí. porque ella murió con 90 años. Y entonces la llamaba por teléfono todos los días y cuando iban pasados 14 o 15 días me decía, hijo, José María, ¿cuándo va a venir? Digo, mamá, entonces estaba yo en el taxi, Sí. que no había descanso, que era un esclavo del taxi, pero un esclavo a gusto, porque Sí. también tenía una profesión que era lo que me gustaba, ¿no? Al final conseguí llegar a mi profesión, que era conducir, siempre me ha gustado desde que empecé con el tractor, siendo un niño, Sí. y se hizo realidad, me llevaba 20 y tantos años en el taxi. Pero me decía eso, mamá, es que no había descanso entonces, es que tengo que hacer cosas, dice, no, es que llevamos 15 días, me decía, es que llevamos ya 15 días sin vernos. Para mi madre 15 días era más de un mes, Claro. ¿sabes? Y entonces tú tienes tus obligaciones, tus cosas, pero eso te dolía, te llegaba a tu corazón y decías, mi madre, pobrecita. Y sacaban lo más mínimo 2 horas, 3 horas, por entonces no eran entonces cogías tú tu coche
y te plantabas allí en media hora y estás una hora con ella, esa satisfacción que tú encontrabas y ella contigo, esa hoy se hace más fácil realidad porque hay más medios. Comunicamos, nos vemos, si queremos vernos a través de videollamadas. Por eso digo. Sí, es verdad que... o Pero sea, una generación olvidada no lo es. ¿tú crees que no? No, 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 no. No, no se puede olvidar. Es parte tuya. Pero como sociedad, ¿los abuelos en qué punto están? Ahí me toca un tema ya que yo muchas veces a la abuela, como tú sabes, está yendo 3 horitas todos los días ya a Pino Grande. Pero vamos, seando llegar a la 1 del día, va porque le gusta ir, porque se encuentra bien, porque está a gusto. Si yo tuviera que dejarla a disgusto, no va, no va, pero sé que está a gusto y esas son 2 o 3 horitas que ya estamos a gusto allí. A mí me se hace larga, Ujú. me se hace larga. Mira que hago cosas cuando ella no está porque me quita mucho tiempo, ¿no? Y no es que me lo quite, se lo doy yo. Pero lo que tú me estás diciendo no es una generación olvidada por nada, porque son cosas que tú has creado. Claro, tú vienes por parte de mi hija y de tu padre, Ujú. pero gracias a mi hija estás tú aquí, a tu padre, ¿no, hija? Sí, Entonces, si es una cosa que ya viene de nuestra misma familia, son los amigos. Son los amigos. Y un amigo, por ejemplo, que tú te has llevado toda la vida muy bien con él cuando te falta, lo echas de menos también, ¿eh? Lo echas de menos, lo recuerdas muchas veces. ¿Cómo no va a recordar algo que lleva tu sangre? Pero te digo que soy afortunado en muchas cosas. Y no soy tan afortunado en otras cosas. como por ejemplo. Hombre, como por ejemplo, porque hoy, ya digo, afortunado porque viví muchos días, Ujú. que lo veo bien. No lo critico, lo veo bien. Pero cuando veo que se quejáis un poquito, digo, no tenéis motivo. No tenéis motivo a quejarse. Y en realidad no. Si hoy se vais a quejar usted de que tenéis lo que tenéis, ¿qué no tendría yo que haber hecho? De quejarme. Piensas que nos quejamos mucho. O sea, que ahora mismo como que la queja es algo que Sí, está más que la gratitud, ¿no? la queja, y muchas veces lo hacéis con razón, es porque tenéis muchos medios, pero no para hacerlo realidad, porque no se lo ponen o no lo podéis echar mano para hacerlo realidad. Y mira que tenéis medios porque tenéis muchos estudios y tenéis todo, ¿no? Para llegar a donde queráis, ¿no? Ujú. Pero la sociedad es así. Encontráis muchas pegas, muchos Sí, problemas. Entonces, esa infelicidad que podéis tener también se supera con tener lo que tenéis, que ahora me zanto ahí aquí a tomarme una copita o lo que sea y me voy. Mañana viene la feria y me voy, los 4 días de feria, los 5 días de feria y me voy. No pasa nada, ¿no? Pero cuando os quejáis, digo yo, no quejarse. No quejarse porque tampoco el motivo es tan grande para quejarse. Que sí, que podéis tener más. Y podéis, pero la sociedad es así, ¿ya? La sociedad está compuesta de esta manera, se ha avanzado muchísimo y ese avance muchas veces la gente joven ahora lo están pagando también. Por un lado bien, por otro lado mal. Cuando yo tenía la edad que tenía no me faltaba el trabajo. Fíjate, no me faltaba el trabajo, que de niño ya estaba trabajando, ¿no? claro. Hoy a usted de eso no le pasa nada. Y si le pasa, tenéis el problema, por ejemplo, que ese porvenir que yo me creaba entonces, que se podía conseguir Ujú. y lo conseguimos, a usted a lo mejor le va a costar más trabajo. Pero si tenéis suerte, lo podéis hacer realidad mucho más rápido que a mí me costó. Me costó muchos años. Entonces lo podéis hacer realidad mucho más rápido. En el momento que tengáis la suerte de tener un sueldo fijo bueno, en condiciones, saber administrarse, saber vivirlo y crear un porvenir para cuando llegue la edad que tiene que llegar, y Dios quiera que llegue siempre, tendréis una vida más tranquila y más resuelta y más sin tener que estar más agobiados. Pero lo que me has dicho de los abuelos, Sí. ¿Qué? mm, hay muchas cosas que no me gustan. ¿Cómo qué? ¿Como qué? Yo me acuerdo de mis abuelos. Y Sí, yo nada más que tuve abuelo por parte de madre, mi abuelo Agustín, y abuela por parte de mi padre, que era mi abuela Catalina. sí. No conocía a mi abuela por parte de madre y no conocía a mi abuelo por parte de padre. Pero yo no digo que hoy se tenga que vivir como se vivía entonces. Pero que hoy, por ejemplo, el abuelo muchas veces,
yo no digo que estorbe, y menos cuando hay el cariño que hay por medio. Estorbar no, esa palabra no es correcta. Pero sí nos vemos muchas veces que como hoy hay tantos medios para divertirse y para salir y para no estar en casa, si el abuelo está aquí, si el abuelo está aquí, si estás afuera te estás acordando. Sí. El abuelo está allí, está solo, está solo. Ya no eres tan feliz que eso. Sin embargo, antes, como esos medios para divertirte no eran tantos como hay hoy, pues yo me acuerdo que había en mi pueblo 2 diversiones o 3, la feria, San Roque y los carnavales. Ya está. Entonces el abuelo si andaba se lo llevaban, iban con sus hijos. Si no andaba, siempre se quedaba uno, se iba al otro, venía y se quedaba en la casa. Y morían en sus casas, con sus hijos. Y hoy hay muchos sitios donde llevan a los abuelos. Sí. ¿Eh? Yo lo veo por tu abuela, cuando la llevo, que algunos se confunden un poco y me dicen, ay, me creí que era mi hijo o me creí que era mi hija. Es que lleva tantos días y al que le funciona su cabeza sufre mucho. Normal. Si no le funciona la cabeza, el No pobre sabe. creo que sufre menos, ¿no? Pero al que le funciona su cabeza y ve que ha pasado una semana. Y yo recuerdo ahora, cuando ha sido feria, que siempre hay coches en la puerta de familia que viene a verlo, a uno al otro, y la semana de feria no había ni un coche en la puerta. Claro. Es que hay que divertirse. Y yo no digo que no haya derecho, pero también hay que acordarse muchas veces de que los abuelos necesitan un poquito de no cariño, cariño lo tienen Acompañamiento, de ¿no? acompañamiento. Y más en la familia como nosotros, hija, que no hablamos de todo. No hay nada que se pueda esconder, ni se debe esconder. Entonces, esa pregunta, esa respuesta, está esto, está lo otro. Eso yo me encanta. Yo me encanta. Una conversación contigo, como estoy teniendo hoy, y tenemos Sí. tantas veces, con mi María, con tu madre, hasta con mi yerno, una bellísima persona, pues resulta que me satisface muchísimo, mucho. Pero por otro lado lo veo que están algunos, no abandonados no, pero que no quieren estar donde están y están. Y eso no se debe de obligar nunca, ¿sabes? Ya. Yo siempre, con lo poquito que le puedo explicar a la abuela muchas veces, le digo, mientras estemos los dos juntitos. Cuando faltemos uno, Dios verá lo que pasará. Pero yo creo que verse allí y si tu cabeza te funciona como te he dicho y te lleva una semana o más de una semana, que no aparece por allí familia, digamos, no Sí. amigos, No, sino no, familia de familia. sangre, lo pasas mal, ¿eh? Lo pasas mal. Y uno se habla con el otro, por mí no viene, por la mía no viene. Y eso antes no lo había. El abuelo era el preferido en la casa. El preferido en todos los sentidos. Mm. Que el abuelo en invierno al solito y abrigadito que no te resfríes, papá. En verano al fresquito, lo más fresquito para eso. El rinconcito más bueno de la casa era para el abuelo. Y ahora ya. Ahora ya. Y entonces no había para, como hay hoy. Hoy hay 6 habitaciones pero están ocupadas. Antes había 2 y una era del abuelo. Y los demás todos juntitos. Además, todos amontonados. O Lo sea, que amontonado, antes. amontonado. Ahora te quejas cuando van 5 en un coche sin aire y antes iban 10 dentro de un coche sin Bueno, aire. exactamente, por eso te digo que Que hemos avanzado, pero se ha yo creo que al avanzado. avanzar también como que tu queja un poco crece porque es lo que tú decías. Cuanto más medios tienes, más infelicidad te creas a ti mismo. Sí, Porque es sí. como, yo tengo este móvil, pero acaba de salir un móvil de última generación y yo en verdad quiero ese móvil. Porque ahí es donde se supone que está la felicidad, ¿no? Que es un poco como la parte un poco más vacía en ese aspecto de decir, quiero esto, pero realmente es que antes no había nada. O sea, antes no había un móvil de última generación, no había un balón que fuera más guay, al final Nada, era todo nada, con nada, trapo, nada. entonces no existía tanto, yo creo que Nada, la comparación, ¿no? yo te hablo de esa vivencia de niño en mi casa. La he vivido con mi abuelo por parte de mi madre, la he vivido con mi abuela por parte de mi padre y incluso cuando la abuela Catalina, que la recuerda mucho tu madre, Ujú, era chica pero la llegó a conocer, vivíamos casi juntos en la calle Pureza, entonces, y todos los días, y yo vivía en una planta alta, ella vivía en una planta baja con su hija, con mi ujú. tía María Antonia, y casi todos los días subía arriba. A lo mejor no estaba yo, pero estaba
la mujer de su nieto. Y ese ratito de subir arriba y estar con tu abuela charlando y esas cositas, me encantaba. Dar la vida al Me final. encantaba, Un poco, me encantaba. Y por parte de mi abuelo Agustín pasaba lo mismo. Llegó un momento el pobre que era zapatero, ya dejó de poder trabajar por su edad también, estaba fastidiadillo y claro, no había medios y hay que acudir a los hijos. Que eso también es una pena muy grande. Mi madre decía muchas veces, hijo, qué pena es tenerle que comer a un hijo. Yo no lo entendía. Yo cuando decía esa frase, decía, tenerle que comer a un hijo. Y es no tener tú para comer y que te tenga que dar de comer a la vejez tu hijo, tu hija, ¿no? ¿sabes? No, sí. Que esa pena tiene que ser grande también. Y yo me acuerdo de mi abuelo Agustín que le pasaba eso. Ya no tenía medio, el pobre, y entonces bajaba abajo en el pueblo a comer en casa de su hija, de mi madre. Pero es una historia muy bonita y muy grande, muy larga. Y el abuelo, a mi padre, cuando novio, no los amaba mucho, no lo quería como yerno, no lo quería. Le hizo pasar mucho a mi madre, a su hija, de novio. Para que veas lo que es la vida, que tiene siempre que ser un poquito moderado en todas las cosas, por si la hoja se vuelve para atrás en vez de para Total, que adelante. también puede ocurrir. Es que puede ocurrir, que ocurre, que ocurre. Y me acuerdo que cuando venía a comer a mediodía, yo era entonces un niño, mi madre le ponía de comer a mi abuelo antes que llegara mi padre del trabajo y antes que nosotros. Pero al tercer o cuarto día le dijo mi madre a su padre, dice, mañana te queda almorzar aquí hasta que venga Martín, que era mi padre, y comemos todos juntos. Ah, no, hija, no, hija. Claro, él que tenía la cosa de que como no se iba portado bien, porque no le gustaba a mi padre cuando era novio de su hija, Mm. pues que se creía que no quería muchas cosas. Si tú ves que has hecho una cosa que a lo mejor en ese momento no es que te dé ni cuenta que la estás haciendo mal, pero después recapacita, pues verdad, lo hice mal, ¿no? Y viendo cómo era tu yerno, que no porque fuera mi padre, no podía Sino ser porque no eres mejor buena del mundo, persona. ¿no? Sí. Exactamente. Y entonces recuerdo aquel día cuando mi madre lo retuvo allí y no le puso de comer hasta que llegara mi padre y estábamos sentados en la mesa los 5 que éramos, no, mi hermano, sí, los 5, mi hermana Dolores todavía no iban así. Y se pone a comer, mi abuelo yo le miraba la carita y estaba muy nervioso, muy nervioso. Y la respuesta de mi padre fue, entonces no es como ahora que se corta el pan, se pone en trocitos, el pan en la mesa, y le dice mi padre, ahí está el pan, cuando usted quiera pan, lo coge y come usted. Bueno, por el día siguiente y el otro ya esperaba a mi padre comer. Y le dijo un día a mi madre, a su hija, dice, qué satisfecho estoy del comportamiento de Martín, de mi yerno. Dice mi madre, ¿por qué, papá? Dice, porque yo no me porté bien, Es importante eso también. ¿sabes? Porque yo no me porté bien. A lo mejor inconscientemente o lo que sea, porque... Por eso digo que muchas veces intervenir en la felicidad de tus hijos, no intervenga. Ayúdale. Guíalo. Claro, no intervenga, ¿no? Ayúdale a que sea feliz. Ujú. Que sí, que le puedes dar consejos. Si la felicidad que tú llevas por ahí no me gusta o no la veo bien, pero no es tuya, es la tuya, ¿verdad, hija? Sí. Entonces, y entonces en aquellos años no era así, no era así. Entonces, pues, cuando la huerta de hojas, como yo digo, te va hacia atrás y hay que pisarla, dices, con lo que yo hice antes. Es Y esa complicado, ¿eh? historia la viví yo de niño y me se quedó grabada por toda la vida. Es un Igual valor. que qué malo será comerle a un hijo, hija. Y yo decía, comerle a un hijo, mamá, dice, no tener dinero en tu vejez y que tu hijo te tenga que poner el plato de comida. Y para ti, después de todo, que ya estamos llegando al final, Hoy ya, sí, ya tan rápido, ay, me casi la más. para ti, Con todo lo que hablamos en casa, y aquí me se ha hay hecho que muy cortar. rápido mi vida. Que para ti, ¿qué sería el valor más importante que recoges de todos estos años de tu vida? O sea, ¿qué es para ti lo más importante? Como valor, como tu valor, de decir, pues para mí lo más importante que he aprendido es eso, a poder pedir perdón, o a valorar el momento presente, o a mirar por ti antes que por nadie, o ese tipo de cosas. Que es para ti el valor más importante. El valor, yo qué sé, la pregunta es también un poquito, yo qué sé cómo responderte, hija. Pero el valor, creo yo, más importante es reconocer cuando te equivocas, reconocerlo. Porque el creerte que tienes la verdad tuya, no.
Hay veces que no, hay veces que tienes que escuchar, tienes que rectificar, si no te das cuenta ahora te das cuenta luego, pero cuando te das cuenta, te quedas muy satisfecho cuando dices, pues perdóname, que ayer me equivoqué o te dije lo esto y no era así, era de otra manera. Es un valor que yo le doy muy grande porque te quedas tranquilo. Sí. Segundo, si tú lo que te plantea de jovencito ves que la ha conseguido, incluso más de lo que pensaba entonces, viviendo aquellos años y viviendo la época que vivimos, ¿no? Una satisfacción también muy grande de felicidad. Y después eso, ve tu familia, que todos estén bien, gracias a Dios, que cuando nos reunimos, lo mismo que cuando nos vemos más tarde, pero cuando nos reunimos estamos llenos de felicidad, porque es muy fuerte tener nietos, tener tu hija, tener tu yerno, tener los parejas de tus nietas, todo eso es un componente que te hace feliz, que te hace feliz. Y la historia de 80 años vivida es muy larga y es muy corta para explicártela, porque hay muchos momentos que la has pasado mal y otros momentos de felicidad, de mucha felicidad. Pero Yo, al final todo pasa, ya dentro de todo. exactamente, todo pasa y la vida tiene que continuar y llegará el momento que me recordaréis como yo recuerdo los míos, y con eso sobra, con eso sobra. Eso no se va a olvidar nunca. A mí que no me diga nadie, por ejemplo, pues yo no me acuerdo. Hombre, depende de la vida que tú hayas tenido. Puedes tener la vida, por ejemplo, de una persona que ha llegado a ti, pero que tú no has convivido nunca, que nadie te ha hablado de ella, que nadie te ha esto. ¿Cómo la vas a recordar? Ahora, si tú has convivido con esa persona y la has visto más o menos, pero la has visto y es de tu familia, la vas a recordar toda la vida. Quieras o no quieras. Exactamente. Te guste más o menos, siempre va a estar en tu recuerdo. Ahí va a estar siempre, ahí va a estar siempre. Vale, pues yo ahora te voy a hacer las 3 últimas preguntas finales, que esas se las hemos hecho a todos durante esta temporada, ¿Y apruebo? de diferente manera. A ver si apruebas. Vamos a Te ver. voy a hacer el examen, ¿vale? ¿Cómo te gustaría a ti que te recordaran? El día que tú ya te vayas, que espero que sea dentro de muchísimo, que tú digas, pues a mí me gustaría que me recordaran así. Yo creo que lo que quiero que me recuerde es simplemente teniendo la satisfacción, mi abuelo consiguió lo que quería. Y mi abuela. Han sido muy felices, porque lo somos. Y ha dejado aquí una familia que somos felices. Este recuerdo, nada más. Así te gustaría que te Así, recordaran. nada más. Vale, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a todos los que nos escuchan y nos ven? Como un poco, no consejo de vida, ¿no? Porque al final, pues bueno, cada uno tiene su vida y tendrá sus consejos para dar. Por Pero supuesto. ¿qué mensaje te gustaría, en plan, que se quedara aquí para siempre, para que todo el mundo lo escuchara siempre? Y dijera, pues mira, gracias por ese mensaje. ¿Qué te gustaría decir? Primero, Sí, que vivan la vida. A tratar punto, vivirla, felicidad y no pasándose de lo que sea, porque si tú no vives tu vida siendo feliz, ¿qué va a querer? ¿Qué va a querer? ¿Bebí amargado? No, no, felicidad. Segundo, el día a día, porque la vida es corta, es muy corta. Vivir la felicidad día a día. Conseguir lo que te proponga. Conseguir lo que te proponga. Luchando y trabajando y esperando que llegue su tiempo. Porque todo se consigue con el tiempo también. Y después eso, que la gente sean felices. Que sean felices, que hoy se está viviendo de una forma que hay que ser feliz. No pensar en lo malo que hay en otro sitio, porque eso te quita las ganas de ser feliz, ¿no? Pero el mundo está compuesto de esta manera ya. Unos son más felices, otros menos. Los hospitales están llenos, por desgracia. Pero mientras no tengas males, que te quite un poco la felicidad, que eso sí quita felicidad, sé feliz. vive. Vive los días. Vive y sé feliz. Exactamente. Y deja ser feliz también a los demás. Correcto, que los demás sean felices para que te llegue a ti. Y ya como última, ¿qué último deseo pedirías tú a la vida? En plan, ¿cuál sería tu último deseo? ¿Ya para irme? Ya antes de irte te dicen, ¿tienes? Tú llegas ahí a la puerta con San Pedro y te dice, José María, un último deseo. Yo ¿Cuál no sé sería si, tu último yo no sé deseo? si San Pedro me va a abrir, a mí no me va a abrir, ¿eh? No porque me haya portado más, ¿no? Pues no creo que me haya portado más. Tengo mis pecados, como otro mundo, pero si son reconocibles, creo que también dirá San Pedro, mira, pero lo reconociste, pues entonces pasa. Pues entonces te has portado bien. Bueno, pues yo que
¿qué le voy a decir? Los últimos deseos, mi deseo es que el día que yo falte, no apurarse, no llorar, de verdad, no llorar, no apurarse. Decir, mi abuelo fue feliz, consiguió lo que quiso. Y solamente con que que yo haya sido feliz, esa felicidad que la transmita para vosotros, y no llorarme, sino recordarme. Te amo. Igual que yo a ti. Preciosa mía. Voy a cerrar con un mensaje de lo que yo también recojo hoy, en el día de hoy, que creo que hay que darle mucho valor a lo que tenemos, también acompañar, pues si tenemos la fortuna, como yo en este caso, de poder estar con nuestros abuelos, pues compartir la mayoría del tiempo que podamos, que al final son nuestra raíz, son nuestro refugio, son quienes nos han cuidado y que al final los años, pues como mi abuelo dice, pues pasan muy rápido, ¿no? Y hoy quiero agradecer que ya no únicamente he estado compartiendo en otro lugar, sino que hemos estado compartiendo aquí, que para mí también es muy importante que estés hoy aquí y que gracias, porque la verdad me encanta escucharte. Creo que es muy necesario también que se escuchen a todas estas personas y que esto pues siempre lo voy a recordar y siempre pues lo voy a poder ver de alguna manera. Así que gracias y sobre todo que, como dice mi abuelo, vivid, sed felices y nos vemos en la siguiente temporada. Gracias. Muy bien, gracias a todos. ¡Bien, abuelito! ¿Cómo ha salido?